Bien, y ahora toca el turno para la charla de la doctora Mildred Quintana. Entonces, creo que está por ahí. Sí, mucho gusto. Y si puede ir compartiendo, por favor, su presentación mientras la presento. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. La doctora Mildred Quintana Ruiz estudió tanto su licenciatura en química como el doctorado en ciencias químicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Y después estuvo trabajando en la misma Universidad Autónoma Metropolitana y en el TEC de Monterrey, Campus San Luis Potosí. Posteriormente realizó algunas estancias en el extranjero, particularmente en Italia, en la Universidad de Trieste. Y posteriormente a su regreso a nuestro país, se incorporó a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde es actualmente profesora. Ella ha dirigido 8 tesis de licenciatura y 11 tesis de posgrado, de ellas 4 de doctorado y 3 de doctorado están actualmente en proceso. Ha publicado más de 30 trabajos en revistas internacionales y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Esta información la tomé de la página de la universidad, espero que sea correcta. No, es un poco viejito. Sí, es la cuestión. Pero bueno, entonces la doctora Quintana nos dará una plática por la siguiente hora. Así que adelante, por favor. Le agradezco mucho. Sí, bueno, pues yo quiero agradecer mucho al doctor Salvador Gallardo y a todos los organizadores de este evento por haberme invitado. ¿Ya ven mi presentación? No, ¿sí la ven? aún no. Sí, ya se ve, pero también está en la pantalla del Teams. Sí. ¿Y cómo le hago para que eso no pase? Ahí en la presentación nada más elegir el modo hasta abajo. Bueno, ponerlo en presentación. A ver. Ahora sí. Muy bien. Bueno, pues en este curso corto lo que vamos a ver el día de hoy es el grafeno, que va a ser qué es, cómo se obtiene, las propiedades y aplicaciones. El día de mañana, qué son los materiales 2D, cuántos y cuáles son estos materiales 2D, cómo se obtienen, cuáles son sus propiedades y sus aplicaciones. Y el jueves, qué son las estructuras de Van der Waals, qué son, cómo se producen y también cuáles son sus propiedades y sus aplicaciones. Yo espero que no estén muy cansados hasta ahora, pero de cualquier forma esto, va a ser muy fácil. Bueno, pues, ¿qué es el grafeno? El grafeno es, nosotros tenemos esta molécula que todos conocemos. Este es el benceno, donde tenemos 6 átomos de carbono que están enlazados covalentemente. Y en cada átomo tenemos sustituido un átomo de hidrógeno. Si nosotros quitamos estos átomos de hidrógeno y dejamos solos enlazados el carbono, estos átomos de carbono están ahora formando dobles enlaces entre sí, lo que forma un átomo que se conoce con enlaces resonantes. Todos estos átomos están compartiendo electrones entre ellos. Y ahora, ¿qué pasa si entre cada de estas estructuras hexagonales sustituimos y unimos cada molécula con otra de estas y vamos creciéndolas? Esta es una estructura que se conoce como poliaromática y la vamos creciendo cada vez más. Esta sigue siendo una molécula poliaromática. Estas moléculas son muy conocidas porque tienen propiedades como que son fluorescentes, tienen emisión, propiedades de absorción y emisión de luz, y pues van creciendo como 6 átomos de carbono, después 24, 54 y en general 6 por n al cuadrado. Y ahora, si crecemos esto lo suficiente,
vamos a tener una lámina de grafeno. El grafeno, si ponemos una lámina sobre otra, forma lo que es el grafito, que es la forma termodinámica estable que tenemos en la naturaleza. La que conocemos es el grafito, la que está en la naturaleza es el grafito. Y para que nos demos una idea, un cristal de 1 milímetro de grafito tiene 3 millones de capas de grafeno, una encima de la otra. Estas capas están unidas entre ellas por la estructura electrónica que tienen estos átomos en estas capas. Si nosotros nos acordamos un poco de las clases de prepa, pues la configuración electrónica de los átomos de carbono tiene un cambio en la hibridación que, bueno, en física no se ve mucho. Bueno, no sé, a lo mejor en el Simvastab, sí, aquí en San Luis Potosí no lo ven, que tiene una hibridación en los orbitales que es 1sp2, 2sp2 y 3sp. Entonces, dependiendo de cómo sea esa hibridación, vamos a tener esos átomos ordenados. En el caso esos los electrones ordenados. En el caso del grafeno, lo que tenemos es que hay un orbital P que está perpendicular a los enlaces sigma que están uniendo aquí covalentemente estos átomos de carbono. Y estos electrones que están en estos orbitales P, cada átomo de carbono tiene un orbital P, está aquí y está interaccionando con los que están en la lámina que está por encima. Y entonces eso hace que haya una interacción que es lo que se conoce como la interacción de Van der Waals. Entonces esa interacción es una interacción débil, pero es cooperativa. ¿Qué significa que sea cooperativa? Pues como cada átomo de carbono tiene un orbital P, entonces son tantos que eso mantiene las láminas unidas. Pero pues como lo vemos en el lápiz, lo pasamos en papel, es fricción mecánica, lo pasamos, una fuerza mecánica, lo pasamos por el papel, esa es una fuerza suficiente para exfoliar el material e ir dejando las láminas de grafito, pues en este caso es grafito porque son más de 10 capas, las vamos dejando embarradas en el papel y es lo que nos permite escribir. Entonces, el grafeno, como todos ustedes saben, ahora está en moda porque tiene muchísimas propiedades. Entre ellas tiene una gran resistencia al rompimiento. Es una lámina que es 1.000.000 de veces más delgado que el papel, pero es 200 veces más resistente que el acero. Tiene un módulo de Young de 1 terapascal y una fuerza de 42 newton por metro. Esto, o sea, si lo hiciéramos una representación, sería como tener una hoja de papel bond, que le ponemos un lápiz y encima le ponemos un elefante y lo cargamos, ¿no? No se rompería. Esto, por supuesto, que no se mide así. Se midió con una punta de FM donde se ponía autosoportada una lámina y se usaron diferentes puntas, se iba aplicando fuerza y primero se rompían las puntas antes de romper la lámina de grafeno. Hasta que tuvieron que cambiar el material de la punta, hasta que pusieron una punta de diamante y así fue como pudieron calcular estas cantidades. Y otra de las cosas muy importantes es que además no importa si nosotros en la estructura del grafeno tenemos defectos o tenemos dislocaciones. Aquí, por ejemplo, en esta imagen lo que representa es que podemos tener diferentes láminas, aquí defectos en esta estructura. Y aún así, si ponemos 4 elefantes a jalar cada uno, esto si fuera un tamaño de una sábana, no serían capaces de romperla. Porque al poner fuerza en esta estructura de tensión, los defectos se reacomodan
y no se va a romper. Entonces es el material más resistente, o uno de los materiales más resistentes, porque parece que ya salió otro de los que se conoce hasta el momento. En este material no existe banda prohibida. ¿Esto qué significa? Bueno, la estructura de banda del grafeno tiene una estructura cónica donde la banda de valencia y la banda de conducción se tocan en un punto y es muy fácil abrir una brecha de banda. Lo que podemos hacer, por ejemplo, si nosotros nos acordamos de la tabla periódica, tenemos boro, nitrógeno, oxígeno, carbono, no. Bueno, a ver si me acuerdo, ¿no? Tenemos el carbono, boro, carbono, nitrógeno. Ajá. Tenemos boro, carbono, nitrógeno. Entonces, si nosotros dopamos la red de carbono con un boro, estamos inyectando huecos en la superficie y podemos podemos abrir podemos abrir una brecha y hacer un material semiconductor. Si dopamos el material con nitrógeno, estamos inyectando cargas, entonces podemos hacer que se cierre esta distancia, esta brecha, y estamos haciendo un material metálico. Entonces, este es un candidato perfecto para usar en celdas fotovoltaicas y además absorbe fotones de cualquier energía, desde el UV hasta el infrarrojo, y bueno, pues puede producir corrientes. Otra característica que tiene es que tiene la trayectoria libre más grande que se conoce, es decir, tiene conducción balística. Si nosotros tenemos este tipo de dispositivos donde tenemos una lámina de grafeno suspendida, no importa si tiene algunos efectos en su superficie, la trayectoria libre del electrón es de micras. Y esto hace que los electrones se muevan libremente sobre toda esta superficie. Entonces, por eso es tan importante para aplicaciones electrónicas. Tiene la densidad de corriente más alta a temperatura ambiente, que es 1.000.000 de veces más alta que la del cobre, y la movilidad intrínseca mayor. Es decir, hay más electrones por unidad de superficie que en cualquier otro material. Es 100 veces mayor que la del silicio y los electrones se mueven mejor que en cualquier otro material. Es de 200.000 centímetros cuadrados sobre volts por segundo, que en comparación con la del silicio y la del arsenuro de galio, que son 1.500 y 8.500 centímetros cuadrados por volts por silicio. Otra de las propiedades es que conduce electrones en el límite de no electricidad, es decir, que conduce muchísimos electrones muy rápido y con mayor precisión que cualquier otro material. Esto es por la gran cantidad de electrones que hay sobre su superficie. Y ahorita vamos a ver por qué. Es transparente, o sea, lo puedes ver en un microscopio óptico, pero absorbe solo el 2.3% de la luz. El hito, que es lo que se usa ahora en muchas aplicaciones en electrónica, que es óxido de indio estaño, absorbe el 10% de la luz en comparación con el 2.3% del grafeno, por lo que, bueno, pues es muy útil para la construcción de pantallas táctiles. Es flexible, y que esto es algo muy extraño porque es un cristal rígido, pero se puede estirar 20% de su tamaño. Y es el mejor conductor de calor que se conoce hasta el momento.
es impermeable, no pasa el helio a través de él, por lo mismo que los átomos de carbono están unidos covalentemente entre ellos. Y bueno, por todas estas propiedades, pues es el material con la mejor reputación hasta el momento. Tiene pues muchísimas de las propiedades que se buscan para el desarrollo de dispositivos y de materiales inteligentes. El grafeno comenzó a estudiarse muchísimo desde el 2004 y en el 2010 pues les dieron el premio Nobel a dos rusos que trabajan en Manchester, en Inglaterra, que son Andrea Gane y Kostya Novoselov. Y bueno, ellos mismos, la razón por la que les dieron el premio Nobel es porque lograron medir por primera vez sus propiedades, las propiedades del grafeno, ¿no? Imagínense que no es nada trivial trabajar y manipular experimentalmente un material que tiene un átomo de espesor. O sea, la manera en la que lo aislaron, pues parece muy trivial, ¿no? Porque usaron este método del Scotch tape, de la cinta del Durex, donde lo fueron pegando y despegando hasta que lograron tener una monocapa. Pero después, o sea, ya tienes la monocapa y la tienes que pasar de tu superficie de óxido de silicio a una rejilla de microscopía electrónica, después a una superficie adecuada para poder verlo en el AFM y ponerlo suspendido para poder medir con el AFM el módulo de Young y ya hacer toda esa manipulación, pues no era nada trivial. Pero bueno, estos eran unos físicos muy creativos. Por ahí, bueno, nada más como dato adicional, ellos dos también fueron los mismos que pusieron a levitar la rana en un campo magnético por el magnetismo del agua. Pero bueno, ¿qué es lo que hace que el grafeno tenga todas esas propiedades? ¿Por qué un lápiz no? Si el grafito del lápiz está hecho de grafeno, ¿por qué el lápiz no presenta estas propiedades? Pues la razón es la ecuación de Dirac. No sé si ustedes se acuerdan qué es lo que dice la ecuación de Dirac. Pues en el grafito, como yo les había dicho, esos electrones que están en los orbitales P están interactuando aquí unos con otros y eso mantiene el material unido, ¿no? Pero cuando quitamos ese acoplamiento y cuando mantenemos ese material suspendido en condiciones limpias, ¿no? Que no interaccione con otras cosas, ahí es cuando surgen todas esas propiedades, ¿no? En ese momento que quitamos el acoplamiento, los electrones se empiezan a comportar como partículas sin masa, se mueven libremente a través de toda esta superficie del grafeno, como si estuvieran en un espacio vacío a velocidades cercanas a la de la luz. Entonces, eso es lo que hace que tenga todas las propiedades de conducción, de dureza, de resistencia, de todo. Y pues la ecuación de Dirac pues, es justo lo que nos relaciona pues la ecuación, bueno, el mundo macroscópico con la física cuántica, ¿no? Lo que pasa es que los electrones empiezan a moverse a velocidades cercanas a la de la luz, ¿no? Más bien nos relaciona la cuántica con las, ¿cómo se dice? Con las partículas, con la física de partículas, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es o sea, en el mundo
macroscópico, si tenemos una barrera, pues no pasan, ¿no? Pero en la física cuántica, los electrones, pues van a pasar por tunelamiento esto, y los electrones, pues se van a mover a velocidades cercanas a la de la luz. Y eso es lo que les da las propiedades al grafeno. Pero por supuesto, para que eso pase, el grafeno tiene que estar suspendido y limpio. En el momento que ponemos el grafeno soportado, pues ya no son las mismas propiedades. En el momento que ponemos el grafeno en un composito, tampoco. Pero no es que se pierdan por completo, ¿no? O sea, algunas de sus propiedades se mantienen. Bueno, ahora, ¿cómo producimos el grafeno? Pues los métodos son básicamente dos. De abajo para arriba, que es bottom-up, por las siglas siglas en inglés, y de arriba para abajo, que es top-down, por como se escribe en inglés. En los métodos bottom-up, el control se realiza a nivel atómico. Nosotros lo que producimos son átomos y los vamos acomodando uno a uno hasta que vamos creciendo una superficie completamente ordenada de grafeno. Y eso se hace, por ejemplo, con crecimiento epitaxial o crecimiento fototérmico. La verdad, yo conozco muy poco de estos métodos. Generalmente, pues son muy costosos, necesitan un alto vacío, mucha energía. Y me parece que ustedes ahí tienen algunos de estos equipos. Son muy buenos, se obtienen materiales de muy buena calidad. Y los métodos top-down, pues es la síntesis en solución o sobre superficies. Esta es exfoliación líquida, que es básicamente la que nosotros hacemos, y la deposición química de vapor, que es la que se usa para la mayoría de las aplicaciones más comunes, ¿no? Y estos se conocen como los métodos químicos. Estos métodos tienen la ventaja de que son mucho más económicos y no podemos decir que son así a súper gran escala, pero ahora ahí va, ¿no? En la deposición química de vapor, que es la que ahora se usa para, sobre todo, todas las aplicaciones en electrónica, pues aquí hay un tubo de cuarzo y lo que se hace es que se pasa pues un líquido o un gas en un nebulizador. Esto puede tener o no un catalizador. Esta es una superficie metálica en una atmósfera que se decida, y esta superficie puede tener diferente afinidad de absorción por los átomos de carbono, y estos se van a ir absorbiendo aquí. Hay una nucleación, después hay un crecimiento, y en el enfriamiento pues se obtienen diferentes tamaños dependiendo de la afinidad que tenga esta superficie, y del catalizador, y de la temperatura, de la atmósfera, y de varios parámetros. Y también aquí, pues las láminas que se crecen, hay un control sobre el tamaño y la cristalinidad del material que resulta en este método. Y la exfoliación de los materiales, que es la que nosotros hacemos aquí, esa básicamente nosotros partimos de cristales de grafito. Hemos partido de muchísimos cristales, desde los cristales de las minas que tenemos en Oaxaca. Tenemos minas de grafito de excelente calidad, y hemos comprado cristal grado electroquímico también. Y dependiendo de la calidad del grafito y la pureza, pues obtenemos diferente calidad de grafeno. Y pues hay diferentes procesos donde podemos intercalar iones que tengan diferente afinidad por el grafeno. Por ejemplo, puede ser litio, puede ser calcio. El calcio es un poco grande, pero puede ser cesio, puede ser diferentes iones
El litio funciona muy bien porque es muy pequeño y se van intercalando dentro. Entonces, lo que se hace muchas veces es que se le pone el litio y después, ya que está el litio, se cambia por uno más grande, que puede ser calcio, y así para al final removerlos. Tenga mucha afinidad, menor afinidad, menor afinidad, para poderlos lavar al final y quitárselo y tener el grafeno limpio. Otra manera de hacerlo es solo por sonicación. En este caso, se necesita tener un solvente que tenga un delta H de absorción que sea muy parecido a la tensión superficial del solvente. Bueno, a la tensión que la tensión superficial del líquido, perdón, sea muy parecido a la energía de absorción del grafeno. El problema es que esos solventes tienen tensiones superficiales muy altas y deltas y temperaturas de ebullición muy altas. Entonces eso es casi imposible evaporarlos. Entonces hay que escoger muy bien el solvente para poder hacer esta exfoliación. Aquí les muestro un ejemplo. Esta molécula que está aquí se llama dimetilformamida. Es el solvente que mejor sirve para exfoliar grafito. NMP se llama. Y aquí esta es una gráfica del tiempo de sonicación en horas contra la concentración en miligramos por mililitro. Entonces, aquí se ve, esto es como se ve a ojo, ¿no? 6 horas, 180 horas. Y esto es cómo va aumentando la concentración. Esta es una gráfica del tamaño contra la calidad de las láminas. Esto ahorita vamos a ver. Pero esto es el número de efectos que tienen estas láminas. Entonces, si ves, si está tiene pocos efectos si el tamaño es pequeño. No, perdón. Esto entre más chico sea, es que es menos efectuoso. Entonces, tiene menos efectos. Y esto es uno entre... Esto para acá es más grande y para acá es más chico. Entre más chico sea, tiene menos efecto. No, entre más grande sea, tiene menos efecto que entre más grande. Esta gráfica es un poco confusa, pero ahorita vamos a ver qué es. Y esto acá es el tiempo de sonicación con el tamaño. Entonces, también el tamaño va disminuyendo mucho si uno centrifuga mucho las muestras, pero entre más centrifuga va a tener menos capas. Esto lo que nos dice es que si tú centrifugas tus soluciones, pues las hojas que estén más agregadas, pues lógicamente van a precipitar antes, ¿no? Y vas a tener muchas capas. Aquí se ve más oscuro porque son muchas capas. Y aquí se ve más claro porque son menos capas, pero son más pequeñas. Entonces, ¿qué es la ultrasonicación? ¿Cómo es que se hace esta exfoliación? Pues la ultrasonicación es un proceso de cavitación acústica. Son ondas de sonido que se mandan a la solución y en esta solución se forman burbujas. Estas burbujas imploden. Cuando imploden, se generan altas temperaturas y altas presiones, temperaturas que llegan hasta 5000 Kelvin y 1000 atmósferas, pero son muy localizadas, muy pequeñas y muy localizadas, y tienen velocidades de enfriamiento muy rápidas, mayores a 10 a la 9 Kelvin por segundo, sobre segundo. Entonces, eso lo que hace son esas burbujas van entrando en las láminas, ahí imploden, se genera esta superenergía y pues van separando estas láminas.
Bien, además de que pasa eso, pues como esta transunicación se realiza en temperatura y en condiciones ambientales, pues estas dispersiones tienen aire y en presencia de oxígeno, pues se forman estas especies reactivas de oxígeno que van a formar hasta peróxidos, radicales, OHs, hidróxidos, y estas especies de oxígeno son muy buenas en romper los enlaces carbono-carbono y van a ir cortando estos enlaces y son los que van a destruir las láminas, ¿no? Por eso entre más unicamos, más tiempo estamos unicando, las láminas van a tener más defectos y van a ser más pequeñas. Entonces aquí hay un ejemplo de qué pasa si sonicamos mucho tiempo, si sonicamos poco tiempo, ¿no? Estas, pues, como ven, son muchas láminas. Y el otro extremo es, si sonicamos mucho tiempo, pues se ve que son pocas láminas, pero están súper destruidas, aquí están agregadas, pero si ven, o sea, se ve que son monocapas, pero están muy destruidas. Y ahora, ¿cómo caracterizamos esto? Pues la mejor manera de hacerlo es, primero, el Raman es una técnica muy buena, técnica de dispersión de luz muy buena, que nos dice muchas cosas del grafeno. Lo primero es, esta banda de aquí se conoce como la banda G. Esta banda nos dice los átomos de carbono sp2 que tenemos en el grafeno, o sea, los que son carbono, carbono. Esta banda de acá es la banda que se conoce como banda D o banda de los defectos, que es la banda sp3 o la banda de los bordes o la banda de carbono unido a cualquier otra cosa que no sea carbono. Y esta banda de acá es la banda 2D, que es la que nos dice el número de láminas que tenemos. Si tenemos este pico aquí y que tiene este hombro, esto nos dice que tenemos la configuración todavía de apilamiento AB-AB, que es el apilamiento del grafito. Si perdemos este pico y empezamos a tener una señal que está que se ajusta mejor a lorentzianas, entonces quiere decir que ya tenemos grafeno de pocas capas. De hecho, se puede ajustar muy bien y hay un artículo de Andrea Ferrari que se hace el ajuste y podemos saber exactamente el número de capas que tenemos. Ya no, podemos saber que es grafeno de pocas capas con esta banda de aquí. Y aparte del Raman, podemos comprobar eso con el XPS. El XPS, que es, bueno, lo que nos va a decir es cómo están unidos los átomos en esa estructura, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos la banda de alta resolución, el espectro en la banda de alta resolución. Aquí lo que tenemos es cómo está el carbono. Ahí tenemos carbono unido con carbono, el carbono unido con oxígeno, después de que ya se llevó a cabo el análisis. En cambio, en esta estructura de acá, lo que tenemos es, pues, el ajuste. Si ven, esta banda se hizo mucho más ancha. En este caso, tenemos carbono con carbono, carbono oxígeno, carbono doble enlace y carbono de carboxilo del ajuste de esta señal. Y eso concuerda muy bien con el incremento en la banda D que tenemos aquí para este material también, donde aquí en esta banda tenemos una banda D pequeña y se incrementó considerablemente, lo que concuerda perfectamente con análisis XPS. Aquí tenemos, en cambio, lo que es un material que se hizo
considerando una energía, bueno, una potencia y un tiempo de sonicación adecuados. Tenemos láminas que parecen de pocas capas o monocapas y la señal de Raman. Aquí tenemos, esta es la del grafito. El grafito, como es bulk o un material volumétrico, o sea, grande, no tenemos banda D, no alcanzamos a ver los efectos, no vemos bordes. Aquí tenemos la banda G y, como les decía, esta señal de aquí es típica de apilamiento AB. Y aquí tenemos el espectrograma del grafeno. Tenemos la banda G, la banda D, que es pequeña, y la 2D, que es simétrica, lo que nos dice que es grafeno de pocas capas. Aquí tenemos el espectro de XPS, donde vemos que pues también tenemos algunas contribuciones de carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno, carbono doble enlace oxígeno, que vienen básicamente de los bordes y también vienen de que muchas de las moléculas se quedan absorbidas sobre la superficie del grafeno, porque, como les comentaba, el solvente tiene tensión superficial muy alta y punto de evaporación muy alto. Entonces es imposible evaporarlo completamente y algunas moléculas se quedan en la superficie. Si los vemos al microscopio, pues la verdad es que son láminas muy bonitas, tienen muy pocos efectos. Esta es de nosotros. Por aquí faltan algunos átomos, pero en sí es muy bonita. Esta ya no, pero es para mostrarles qué información podemos sacar de la microscopía electrónica. Pues podemos sacar el número de el número de capas. Esto se ve aquí 1, 2, 3, 4 capas. Aquí hay 3, por ejemplo, y el tipo de borde que tiene, aquí, bueno, se veía bien, pero aquí está desordenado. Aquí también está muy roto. Bueno, la microscopía nos da mucha información acerca de la calidad y la morfología de las láminas de grafeno. Y ahora, bueno, pues las propiedades las podemos ver en las aplicaciones. El grafeno tiene todas las propiedades pues que es muy buen conductor, las propiedades que vimos, pues se pueden ocupar muy bien para diseñar materiales inteligentes a través del diseño molecular, para hacer materiales que reaccionen a diferentes estímulos, ¿no? Por ejemplo, estímulos químicos, que pueden ser cambios de pH, a reacciones de óxido de reducción, a estímulos biológicos que reconozcan proteínas, enzimas, etcétera, o a estímulos físicos que cambien con la luz, con la temperatura, con el sonido. Y ahora, pues en estos tiempos de COVID, los sensores son súper importantes, los usamos en muchísimas cosas, y el hecho que el grafeno sea flexible, transparente y que sea resistente y térmicamente conductor, pues lo hacen muy útil para estos nuevos dispositivos que se llaman IoT, de Internet of Things, el Internet de las cosas, que ahora todo lo queremos conectar con la red. Entonces, pues son muy buenos para tenerlos en este tipo de circuitos que nosotros podemos conectar a un teléfono celular y que nos manden información de nuestro medio ambiente, de nuestro cuerpo o de cualquier cosa, ¿no? Es como este ejemplo que está aquí. Pero podemos detectar, pues, ya sea cosas del aire o cosas de la comida, de cualquier tipo
de cosas. Ahorita aquí en el laboratorio estamos trabajando junto con los médicos. Aquí donde trabajo yo ahora hay muchos médicos. Estamos trabajando en un sensor de COVID que pueda hacer este tipo de cosas. Pero bueno, hemos trabajado en varios tipos de sensores y en particular con los sensores Raman. ¿Cómo funciona un sensor aumentado por superficie aumentada de Raman? Pues lo que tenemos es una superficie que generalmente lo que queremos es que disminuya la señal de fluorescencia de lo que queremos ver y que aumente la señal de Raman. Entonces, las nanopartículas metálicas y el grafeno son muy buenas porque aumentan la señal electroquímica y la señal química, que se supone o se sabe hasta ahora que son los dos componentes que aumentan la señal de Raman para la detección, ¿no? Entonces, las nanopartículas lo que tienen es un plasmón y el grafeno lo que tiene es afinidad por las moléculas. Entonces, esta es una superficie donde lo que tenemos es grafeno, donde se le pusieron estas nanopartículas a través de luz ultravioleta. Estas nanopartículas se crecen nada más irradiando luz como agente reductor sobre ellas, quedan completamente ancladas en la superficie. Si ven, tienen diferentes formas, hay triángulos, bueno, no sé si sean prismas o triángulos, hay varillas, hay muchas formas, lo que es bueno para la resonancia plasmónica. Y así es como se ve ya la superficie por microscopía de barrido. Estas superficies son muy estables electroquímicamente. Se hicieron pruebas, barridos de potencial contracorriente y pues se pueden hacer muchos barridos, muchas curvas de barrido y el oro no se mueve, que esa es una de las cosas que pasa muchas veces. En este caso muy estable y también térmicamente son completamente estables. Aquí tenemos unas pruebas de termogravimetría que son muy estables. Y aquí lo que hicimos fue medir el factor de aumento primero en un estándar que es el cristal violeta y pues lo que encontramos fue un aumento de 1.5 por 10 a la 3 con un límite de detección de 10 a la menos 10 molar. Esto es muy bueno para este estándar, pero lo que fue mejor es para esta, porque este de aquí es una riboflavina, que es una coenzima muy importante. Y esta coenzima, si nosotros la medimos, si la superficie no la podemos ver porque es fluorescente y no es estable. Entonces se tiene que poner en medio biológico y se tiene que calentar un poco. Y esto solo se pudo hacer en la superficie y lo que se pudo lograr es un factor de aumento de 1 por 10 a la 4 y un límite de detección nanomolar. Entonces, pues fue una muy buena detección. Otro ejemplo de aplicaciones es la fotosíntesis artificial, es decir, rompimiento de agua para producción de hidrógeno y oxígeno como desecho. Y aquí lo que se compara es qué pasa si nosotros ponemos un polioxametalato, que es un catalizador, en un sustrato que es grafeno, lo comparamos el polioxametalato solo contra nanotubos de carbono y grafeno, y lo que nosotros vemos es que el grafeno es un orden de magnitud mejor que los nanotubos y es dos veces mejor que los nanotubos. ¿Esto cómo fue? Pues bueno,
Este es el polioxometalato, donde el átomo, bueno, aquí tenemos este corazón del material, donde tenemos rutenio, tenemos tungsteno, silicio, y tiene esta forma. Este es el polioxometalato, todos son átomos metálicos que se pueden ver en el microscopio electrónico. Están soportados en estas láminas de grafeno. Se pueden ver el modo STEM en el microscopio. Este es el espectro Raman. Aquí tenemos el grafeno, que tiene muy pocos defectos. Aquí sabemos que es grafeno de pocas capas. Este es el Raman, el espectro Raman del polioxometalato, ya cuando está el material compuesto. Y bueno, es cómo se produce el oxígeno en este caso. Entonces, ¿cómo funciona aquí? Pues lo que sabemos es que para que este catalizador produzca hidrógeno necesita 4 electrones para romper la molécula de hidrógeno. Y esos electrones, pues como va pasando el tiempo, pues va agotando esta molécula. Y al estar depositado sobre el grafeno, pues este grafeno es un muy buen donador de electrones. Hay un flujo de electrones, un flujo de carga en esta superficie, y por eso es que es un orden de magnitud mejor usar este catalizador soportado en grafeno que usarlo solo. Otra cosa muy interesante que vimos es que este tipo de materiales en realidad pues también funcionan como máquinas, ¿no? Que era lo que les decía al principio, que los materiales deben de funcionar como las máquinas, libres, no tienen que ser materiales rígidos que no puedan moverse libremente las moléculas, ¿no? Aquí en este caso, este material está unido con esto que es un dendrón, que es grande relativamente. También se unió con esta otra molécula que es muy pequeña. Y si ven, aquí hay muchísimo más material, pero este material no funcionó como catalizador. Y lo que creemos que la razón es porque, en este caso, por microscopía de transmisión en el tiempo, aquí encontramos, para esta funcionalización, este material, encontramos 25 proyecciones de esta molécula en el tiempo. Esto fue en 70 segundos, ¿no? El experimento como es, ¿no? En el microscopio se encuentra una molécula, se le enfoca y se va viendo cómo está su posición durante 70 segundos. Y se encontró que la molécula pues se movía y se encontraron 25 diferentes proyecciones. En cambio en este solo se encontraron 5. Y se ven muy raras, ¿no? O sea, ni siquiera se puede decir que se esté moviendo mucho. Entonces, por eso creemos que este material no funcionó, porque están completamente anclados en la superficie y no se pueden mover, y aunque tengan mucho catalizador, pues no funciona. Otra de las aplicaciones es en terapia. Bueno, no, aquí usamos esta molécula también en lugar de utilizar solventes orgánicos que tienen todos esos problemas de que son tóxicos. Podemos utilizar agua o medios biológicos. Este es PBS, que es un buffer de fosfato, solución salina, me parece. Y este es una molécula que se llama clorina E6, que es muy parecida a la clorofila y que tiene actividad óptica, y además se usa como agente fotodinámico, que quiere decir que produce especies activas de oxígeno. Entonces, esta molécula, ella es dentista y cuando vino a trabajar aquí me dijo que quería usar esa molécula. Entonces, con ella exfoliamos el grafeno y el óxido de grafeno en agua
lo cual funcionó muy bien. Fue un trabajo muy bonito. Y después Selene, que es biofísica, lo usó en terapia fotodinámica. Esto, pues lo que es están absorbidas estas moléculas sobre el grafeno. Aquí se ve en los espectros cómo están las bandas del grafeno más las bandas características de la molécula. Esto que está aquí es un medidor de especies reactivas de oxígeno. Y lo que estamos viendo es la clorina sola, cuando la excitamos en la luz, produce estas especies reactivas de oxígeno, ¿no? Esto es en el tiempo. Y portada sobre el grafeno, pues produce mucho más. Otra vez, ¿por qué? Pues porque el grafeno tiene muchos electrones y las especies reactivas de oxígeno son oxígenos con un electrón libre. Entonces, pues produce muchísimas más, ¿no? Entonces se construyó, bueno, Selene construyó este arreglo de diodos que son en el rojo, que es una luz que no hace mal a los sistemas biológicos, ni a nosotros, ni al cuerpo, ni a nadie, y se puso a matar hongos. Entonces aquí tenemos Candida albicans, que son muy malos en los hospitales porque matan a mucha gente que tiene el sistema inmunológico deprimido. Aquí tenemos sin exponerse a la luz y expuestos a la luz. Y vemos que a los hongos no les pasa nada, ni cuando tienen la clorina sola, bueno, si no tienen nada, pues no les pasa nada. Ni cuando tienen la clorina sola, solamente cuando están con el grafeno, vemos que hay una disminución. Y bueno, otra cosa es que pues se pueden formar diferentes estructuras a través del grafeno. Siempre ha sido un sueño tratar de hacer nanotubos de carbono de forma controlada. Por ahí nosotros tenemos un trabajo donde nos salieron unos nanotubos de muchas capas, muy feos, pero bueno, es el primer trabajo. Pero eso fue usando una molécula, ferrosenaldehído como catalizador. Y si ven, salen estos tubotas, ¿no? También por ultrasonicación. Pero tal vez se pueda mejorar en el futuro y podamos hacer tubos más bonitos. Esa lámina no debería haber ido ahí. Pero bueno, una cosa importante del grafeno es que pues tiene algunos defectos, ¿no? Tiene diferentes tipos de bordes, los bordes que son zigzag, los bordes que son armchair, y eso le da diferente reactividad química que es importante para las aplicaciones. Los bordes zigzag son mucho más reactivos que los bordes armchair, tiene defectos como vacancias, que donde les hace falta un átomo y que no se sabe claramente qué hay aquí. Y tiene estos que se conocen como defectos Stone-Wells, que en lugar de tener hexágonos, tenemos pentágonos y heptágonos, y eso le da curvatura. Y en esa curvatura es muy fácil cortar estas láminas, ¿no? Entonces, otra cosa que es súper importante para los químicos, los que hacen reacciones químicas, es que esta lámina es realmente la única superficie atómica, a nivel atómico, que, o sea, es superficie en el sentido que tiene expuestas las dos caras. O sea, químicamente se pueden atacar por los dos lados y pueden sufrir reacciones por los dos lados. Y los que hacen cálculos computacionales, pues han hecho mil cosas, ¿no? Porque ver cómo se coordinan estas reacciones y calculan las energías. Y bueno, han hecho trabajos muy bonitos viendo cómo se puede funcionalizar este material. Nosotros pensando en el grafeno como un recubrimiento, porque nos han pedido eso para muchas cosas, desde obras de arte, monumentos,
hasta plásticos y recubrimientos que tienen que ser muy resistentes, hasta cosas para el petróleo, de cómo aumentar la hidrofobicidad o la hidrofilicidad, pues hemos tratado de cambiar el ángulo de contacto, la mojabilidad de este material. Y pues lo hemos hecho a través de funcionalizaciones químicas y hemos logrado pasar de que sea hidrófilo, desde 61.5 de ángulo de contacto hasta 138.3 de ángulo de contacto. Entonces, aquí está como se ven estas superficies y todavía por ahí queremos trabajar más hacia superhidrofobicidad. De lo que les decía hace ratito, en lugar de hacer realmente estructuras como nanotubos de carbono a través del grafeno, lo que ahora estamos buscando es encapsular contaminantes del agua o de otras sustancias en las láminas de grafeno. Entonces, pues por ahí hemos encapsulado, por ejemplo, colorantes, donde vemos que pues, las láminas se enrollan, o sea, tienen una gran afinidad por estos sistemas que son planos también. Entonces, en presencia de estas cosas, las láminas se van enrollando y vemos como hay un confinamiento, ¿no? Esta es la molécula que está libre en el solvente y cuando está dentro del grafeno, pues hay un confinamiento, un corrimiento hacia el azul, ¿no? Bueno, esto me lo salto porque creo que ya es el tiempo. ¿Cómo voy de tiempo? Quedan como 4 minutos. Ok, bueno, esto sí se los quiero contar. La nanofluídica, pues es cómo fluyen los solventes en poros menores a 100 nanómetros. Y resulta que en estos materiales se ha visto que no hay resistencia, que las moléculas de agua fluyen libremente y eso hace que estos materiales sean súper interesantes para hacer membranas, ¿no? Porque pueden servir para desalinizar agua o para muchos otros procesos por todas las propiedades, ¿no? Estos materiales presentan superplasticidad. ¿Esto qué quiere decir? Que los podemos deformar hasta 234% antes de romperlos, que los podemos hacer y estos van a cambiar su forma, o sea, pueden ir formando pentágonos y heptágonos para irse deformando antes de romperse. Y otra cosa es que también, inclusive si tienen defectos químicos, pues van a ir cambiando sus efectos, van a ir cambiando de lugar sus dislocaciones y funcionalizaciones antes de romperse. Entonces, aquí, ¿no? O sea, las funcionalizaciones del GO, que es el grafeno oxidado, se vuelven tolerantes al daño y eso mejora mucho sus propiedades mecánicas. Y los epóxidos, que son estos grupos de oxígeno que están así, se pueden ir moviendo y van disipando energía y evitan la propagación del rompimiento. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es un proyecto de membranas artificiales, membranas inteligentes, donde queremos juntar todas las propiedades y todo lo que sabemos ya ahora, no solo con el grafeno, también con otros materiales 2D, para hacer nanofluídica, ¿no? Y eso, pues, con la idea de limpiar agua como principal y cosechar y almacenar energía, sobre todo en el asunto de capacitores, donde se necesita, pues, el ánodo, el cátodo y materiales muy resistentes que estén allí, bueno, también la membrana, bueno, membranas en sí, ¿no? Donde ella transporta carga y creemos que estos materiales pues son muy buenos para este tipo de membranas. Y pues ahí, para que si hay preguntas.
las podemos responder. Muchas gracias. Le pido por favor a la audiencia que le agradezcamos a la doctora Quintana. Bien, muchas gracias por su plática tan interesante. Y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor, utilice su icono para levantar la mano. Ya han de estar súper cansados. Sí, bueno, que con hambre, como suele ser. Pero bueno, a mí me gustaría preguntar, primero quizás en este inter, mientras alguien se anima. En la actualidad, ¿cuál es la mayor superficie de una sola, de un grafeno, que se podría, quiero decir grafeno entendido como una monocapa, pero la mayor superficie que se podría sintetizar? Tengo entendido que se han hecho milímetros. En China hay ciudades enteras que se dedican a hacer grafeno y ahí dicen que han hecho centímetros, pero no lo sé. Al menos en Inglaterra, que es donde empezaron y que sí está muy controlado todo, hacen milímetros. Ok. Y en este mismo sentido, ¿qué tan lejos estamos para todo este tipo de aplicaciones de la resistencia del grafeno ya para cuestiones prácticas para que lleguen a desarrollarse? Yo soy muy optimista, así que yo pienso que no estamos muy lejos. Ustedes que están ahí en Ciudad de México, no sé si han ido al Zócalo. Está pintado con grafeno. Dos de mis estudiantes trabajan en una empresa que se llama Grafenamex y ellos han pintado ahí el Zócalo, hicieron ahora las caretas, hicieron cubrebocas de grafeno y andan trabajando, han hecho chalecos antibalas, han hecho suelas de zapatos para los militares, han hecho muchas cosas. Y en China, con quien nosotros colaboramos mucho, hay ciudades enteras que están trabajando en eso y han hecho también muchas cosas. En Europa no se diga. En España hay muchas empresas que están haciendo cosas para la energía. Entonces yo pienso que muy pronto vamos a ver mucho de aplicaciones del grafeno en todos lados. Ya hay bastantes. Muy bien, muchas gracias. El Zócalo, ¿no? Sí. Que tiene las pinturas que se supone van a durar muchísimo porque tienen grafeno. Muy bien, muchas gracias. Ya hay por acá otras preguntas o comentarios de participantes. Por favor, Guerra Hernández, alcanzo a ver, creo que es Claudia. Adelante, Sí. por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Guerra de la Universidad de Guadalajara, soy estudiante de física y me llamó mucho la atención de lo que estaba mencionando, lo que trabajan en su laboratorio. Entonces, quisiera saber si además de trabajar con médicos, también hacen algún tipo de desarrollo para algo de dispositivos electrónicos o algo por el estilo. Sí, trabajamos, aquí en el laboratorio hay ingenieros químicos, físicos, biólogos, un poco de todo. Trabajamos yo doy clases en física en la Facultad de Ciencias, pues hay físicos y sí, o sea, de electrónica, pues el problema es que no tenemos instalaciones aquí, pero trabajamos en colaboración con Querétaro, con el CIDESI. Ustedes, en Guadalajara no sé cómo sean sus instalaciones, porque aquí no tenemos puerto limpio, no tenemos nada. Muy bien, muchas gracias. Y parece que Salvador quería hacer un comentario hace un momento. No sé si todavía quieras hacerlo, Salvador, o pregunta. Muchas gracias. Lo que pasa es que como vi la mano alzada de un estudiante, creo que
debemos de dar prioridad a los estudiantes. Claro. Muchas gracias, Claro. doctora, por aceptar la invitación, una charla muy interesante. Una pregunta, el mecanismo de formación de los nanotubos multicapa, ¿nos podría comentar algo al respecto? Lo que pasa es que nosotros tenemos también un proceso de formación de nanotubos, pero en epitaxia es debido a tensiones. De estos que nosotros hicimos aquí, es porque le pusimos ferroxenaldehído durante el proceso de somitación. Entonces, la energía esta que se produce en el proceso, lo que hizo fue que redujo el hierro y se formaron nanopartículas. Entonces, al formarse las nanopartículas de hierro, el carbono, bueno, la lámina de grafeno, como que se fue enrollando alrededor, o los átomos de carbono se fueron enrollando alrededor de estas nanopartículas, y ahí se fueron formando estos tubos. Los pedacitos que se fueron cortando en el proceso de sonicación, y así fue como se fueron formando, pero por eso quedaban tan defectuosos. A lo mejor, o sea, controlando más la energía y no sé si la temperatura, algo quedaría mejor, pero como no andábamos buscando eso, ya no le seguimos. Pero ahí fue básicamente por el hierro. O sea, lo supimos porque cuando hicimos TEP encontramos las nanopartículas de hierro. Entiendo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. A la audiencia le recuerdo que la profesora Quintana está impartiendo el curso corto y que su segunda plática será mañana y la tercera será el jueves. Entonces, si ya no hay alguna otra intervención, le agradecería a toda la audiencia que le demos un fuerte aplauso nuevamente. Pues gracias y nos vemos mañana. Claro que sí, muchas gracias.